Capítulo 2. Palabras arrogantes. Parte 1. A pesar de ser llamado una reunión familiar, todavía era patrocinada por el gigante financiero Kitagata Ushio. Kitagata Ushio era el nombre utilizado por la industria del padre de Shizuku, por lo tanto la fiesta estaba bastante animado con la actividad y el entusiasmo. Sin embargo, nadie tenía la impresión de que el evento era caótico o no organizado, a pesar de la cantidad extravagante de las personas presentes. Una gran área como era de esperarse. La mansión Kitayame era el único lugar lo suficientemente amplio para servir como área de reunión y esta inspiraba la admiración no disimulada de Tatsuye. Sin embargo, su sentimiento no hizo eco en sus compañeros. Miyuki se limitó a sonreír mientras ella estaba de acuerdo con las palabras de su hermano. Al lado, Minami todavía tenía una expresión aturdida. En este sentido, Tatsuye tuvo más oportunidades en el ejército y en los laboratorios de investigación de interactuar con los plebeyos, por lo que en comparación con la heredera, candidata, de la familia Yotsuba, Miyuki, y la criada que había más o menos crecido en la casa principal de la familia Yotsuba, Minami. El propósito de las festividades de hoy era celebrar el regreso de Shizuku a su país después de su breve estudio en el extranjero en Usna, así como su avance al segundo año. A pesar de que ya había regresado hace 2 semanas, la razón por la cual esta fiesta se retrasó tanto tiempo fue porque ella estaba ocupada con el saludo a todos. Mientras Shizuku era uno de los mejores estudiantes de la primera preparatoria afiliada a la Universidad Nacional de Magia y un mago en ciernes de talento por derecho propio, su identidad también implicaba ser hija de un gigante financiero importante. Desde la perspectiva de la sociedad, su posición como la hija del CEO era lo primero. Su futuro como un aspirante a mago, finalmente, pertenecía solo a ella. Considerando su posición como la hija del CEO tenía responsabilidades con la familia, empleados, accionistas y clientes. La mayoría sabe lo que es un CEO, pero por si acaso, el CEO es el director de una empresa. Debido a estas razones, su fiesta personal se retrasó hasta el día antes de que comenzara el nuevo semestre. La familia Kitayame constaba de 5 personas: Shizuku, sus padres, una abuela, y su hermano menor. Sin embargo, el padre de Shizuku también tenía otros 5 hermanos y hermanas. Este tamaño familiar no era extraño dado que eran adinerados, era normal entre los ricos, y dado que el padre de Shizuku se casó tarde, la mayoría de sus parientes eran mayores que ella. Más de la mitad de ellos ya se habían casado y habían llegado con sus miembros de la familia a cuestas, mientras que los solteros traían a su novio /a o su prometido /a. Por ello, esta fiesta familiar se jactó de tan enorme asistencia. Por lo menos, así era como la madre de Shizuku se lo explicó Tatsuye. La familia de Ushio-kun es una antigua familia industrial que ha durado desde el siglo anterior a esta edad. Mucha gente no puede simplemente entenderlo tan fácilmente. Mientras jugaba con precaución con las palabras de la señora, Tatsuye había perdido la cuenta del número de veces que había suspirado mentalmente. Por algún motivo incomprensible ella se concentró en él, Lady Kitayame, una vez famosa en el mundo mágico por su magia tipo oscilación como el mago ha clasificado. Kitayame Benio o Naruse Benio antes de su matrimonio, se apoderó de él como su compañero de conversación en el momento que Tatsuye intercambió saludos con Shizuku. Hablando de eso, Miyuki y Minami ya había huido a los lados de Shizuku y Inoue. Aún así, es difícil poner una cara de bienvenida a alguien que fue lo suficientemente descarado para arrastrar a un extraño aquí. Incluso con la empresa en juego, Ushio-kun no debería consentir tanto a su familia. Tatsuye mentalmente se mostró de acuerdo. La madre de Shizuku parecía ser alguien con una lengua bífida. Alguien que hace falsas promesas o habla de una forma poco honesta. Lo pongo por si alguien no sabe lo que es ser lengua bífida. Por supuesto, alguien que siempre emplea una lengua bífida no sería capaz de sobrevivir en el mundo real. Independientemente de su condición de esposa del CEO, el mundo virtual era otra historia, por lo que probablemente elegía el momento adecuado y el lugar, así como el compañero de conversación apropiado. Sin embargo, en cuanto a por qué ese compañero de conversación pasó a ser el quien probablemente lo conocía por primera vez, se mantuvo más allá del alcance de Tatsuye no importaba cuánto lo pensara. Esta no era la primera vez que Tatsuye se encontró con Benio. Cuando Shizuku le estaba dando la información que trajo consigo de Usna, él y Miyuki habían conocido a Benio ese día, pero eso fue solo por un instante. No recordaba haber hecho algo que provocara entablar una conversación con él.
Sin embargo, Usio-kun, ¿es realmente correcto usar ese nombre con toda esta gente aquí? Empezando a sentirse un poco harto de las quejas de Benio, Tatsuya mentalmente replicó mientras disfruta de un poco de escapismo de la realidad. Tatsuya sabía las edades de los padres de Shizuku. Naturalmente, no había necesidad de entrar en detalles sobre el padre de Shizuku y desde que su madre era muy famosa en la era moderna. La recopilación de sus datos personales no requería demasiado esfuerzo, no está de más decir que, con el fuerte dispositivo de seguridad que rodea los datos personales en estos tiempos, un individuo típico sería incapaz de hacer esto. Añadir una denominación, Kan, al nombre de su marido no era porque la señora Kitayame fuera mayor. A diferencia de Usio, que parecía más joven de su edad, la edad y la apariencia de Benio eran de un acuerdo, por lo que sus apariciones los ponen más o menos a la misma edad, mientras que en realidad, Usio era mayor que Benio por 9 años. Debe ser el amor, entonces. Hubo remordimiento a imaginar incluso aplicando las palabras, mimado, o, malcriado, a los familiares de un amigo. Tal vez ella estaba satisfecha con la ventilación de todo su descontento interno, y el feo fulgor en los ojos de Benio se desvaneció. Sin embargo, a cambio, le dirigió una mirada calculadora a Tatsuya. Esta vez no se dirigía a un extraño, que había sido traído por un pariente como invitado, sino a él como Tatsuya. Aunque su rostro estaba relajado, Tatsuya se sintió fuera de lugar como cualquiera lo haría. Mientras que esperaba reunirse con el grupo de Miyuki, tan pronto como sea posible, Benio no parecía dispuesta a dejarlo ir. Hablando de eso, Benio habló incluso antes de que Tatsuya pudiera excusarse. A pesar de que estaba conteniéndose porque ella era la madre de una de sus compañeras, esto seguía siendo un error despreciable por parte de Tatsuya. No es que esto fuera algo profundo, pero Tatsuya se estaba empezando a sentir indispuesto. Entonces, ¿estás enamorado de Enouke? A pesar de que esto salió de la nada, Tatsuya inmediatamente entendió el contexto. Su retrospección era 20/20, pero si él hubiese podido haber predicho esto, entonces él podría haber preparado una respuesta adecuada. Bueno, aquí salió un término medio raro hindsight is 20/20 en si su traducción sería retrospección al 20/20, pero no creo que se entienda así de fácil. Es un dicho norteamericano que es equivalente al dicho en mi país. Después de la guerra somos todos generales, no sé si se entiende, pero para dejarlo más claro, es como decir que es fácil hacer las cosas después de que hayan ocurrido. Dejando a un lado ese término por el momento, soy cercano de esa persona. Para ser honesto, el título de enamorado era algo a lo que Tatsuya tuvo que resistir responder. Eso es verdad. A pesar de que esto era nada más que mentiras inútiles en este momento, no era algo que Tatsuya pudiera admitir tan fácilmente. No te pones fácilmente nervioso. ¿Qué serio? De alguna manera, este punto trenzado parecía ser que Benio le estaba dando una alta calificación. De lo contrario, él estaba recibiendo altas calificaciones porque no era consistente con la emisión. La sonrisa que Benio llevaba hacia Tatsuya cambió de su forma cortés a algo un poco más amigable. Pero, ¿por qué no aceptas? Más amable, pero aún con un elemento de burla. Aunque ella no está a la par con tu hermana, ¿no es Honoka-chan aún adorable? Ella debía tener un interés en ver animales pequeños correteando alrededor en una jaula, mientras siente el parentesco. Después de pasar con éxito la primera prueba, los ojos de Tatsuya adquirieron un brillo que esperaba que ella estuviera perdiendo el tiempo. Creo que ella es linda. No solo sus características, su personalidad también. La actitud de Tatsuya fueron más o menos simples actos para el espectáculo. Sin ser consciente de lo que estaba buscando, estaba examinando cuidadosamente a Benio con el propósito detrás de estas palabras sin dejar un solo detalle, por deslizarse. Ajá. Si eso es así, entonces esto se vuelve aún más confuso. Evidentemente, el aspecto facial, el cuerpo y la personalidad son excelentes, pero tú todavía rechazaste su confesión. Tatsuya no pudo recordar que mencionó el cuerpo de Enouke, pero esto debe ser lo que se conoce como un desliz de la lengua. Tatsuya planeaba ignorarla, independientemente de lo que dijo, pero eso parecía ser innecesario. Incluso más rápido que él, Benio cayó con una declaración explosiva. Además, Honoka-chan ya te ayudó. Ella te servirá fielmente.
Si esto no era una declaración explosiva, entonces no se podía clasificar de ninguna otra manera. Incluso para fastidiar a los compañeros de su hija, esto estaba yendo demasiado lejos. De un mago a otro, esto no era adecuado ni prudente. Un estudiante de la escuela de magia ordinaria sería completamente incapaz de entender a lo que Benio se refería. Si ellos pudieran entender el significado detrás de sus palabras, entonces las sensibilidades naturales que vienen de un joven de 16 a 17 años de edad, debería haber sido incapaz de ocultar su alegría. Sin embargo, Tatsuye solo le devolvió la cara a Benio sin una expresión en su rostro. La sonrisa de Benio no se desmoronó, como se esperaba de la esposa de un financiero importante. Ya veo, eres capaz de poner dicha expresión incluso sabiéndolo. Sin embargo, ella parecía ser incapaz de ocultar la rigidez en su voz. Yo no tenía intención de fingir olvido. La voz de Tatsuye era definitivamente algo que no podía ser descrito como amistosa. No importa cuál fuera su intención, las anteriores palabras de Benio pertenecían a una categoría que no podía ser expresada en voz alta. A pesar del hecho de que ella era la madre de uno de sus amigos, Tatsuye no creía que fuera necesario conversar con ella de una manera amistosa. Es así. Conociendo el poder de los elementos y su valor potencial, es por eso que te negaste y tomaste una actitud de manos fuera. El linaje de Ennouke en los elementos. Ennouke era el descendiente de magos desarrollados para revivificar la magia tradicional que venía aún antes de los 4 grandes sistemas y 8 tipos principales de magia moderna. A los que sostuvieron las posiciones de poder colosal, aquel linaje eran de valor increíble. Tatsuya estaba bien consciente de este punto, que era el mismo punto al cual Benio se refería. En ese momento, la sonrisa decorosa en el rostro de Benio desapareció. Su rígida voz cambió a una fría. No me digas, todo esto era parte de tu plan. Benio falló en imaginar lo que estaba planeado, pero Tatsuya con exactitud capturó la idea esencial del significado detrás de sus palabras tal como él correctamente leyó la reprimenda y la difamación implicada dentro. Nunca planeé el uso de Ennouke como eso. Dicho esto, Tatsuya no se acobardó. Tampoco intentó refutar las palabras injuriosas dirigidas a él. Sin embargo, todavía le permitiste que te acompañara cuando fueron contra los vampiros. Benio podría haber sentido que Tatsuya estaba jugando a hacerse el tonto. La frustración comenzaba a aflorar en sus palabras. No había ninguna razón para negarse en ese entonces. Tatsuya sabía muy bien la causa detrás de la alteración de Benio. Incluso si él se perdió en los puntos positivos dirigidos hacia él, no había manera de que pudiera perder la enemistad. Eso fue simplemente la forma en que se había forjado. Por otro lado, también había entrenado a nunca dudar incluso en la cara de la enemistad feroz y malicia. Contra Tatsuya, quien no mostró ninguna inclinación a enfurecerse sin importa el tipo de provocación que fuese dada, Benio cambió la dirección de la conversación. Ennouke es como una hermana para Shizuku. También la vemos como si fuera uno de los nuestros. Además, Shizuku se ha encaprichado de ti. La confianza que Shizuku lleva hacia ti sobrepasa el reino entre amigos comunes. Tatsuya se las está garchando a todas. La mirada que Tatsuya le envió de vuelta a Benio fue preguntando cuál era el punto de todo esto. En la mente de Tatsuya, la preocupación de que, esta es la madre de Shizuku, hace tiempo se había extinguido. Es por eso que llevé a cabo una investigación sobre ti, Shibe Tatsuya-kun. Benio observaba a Tatsuya con un brillo desafiante en sus ojos. Aunque eso no sería agradable, lo puedo entender. En respuesta, Tatsuya le daba con una mirada desinteresada. ¿Quién diablos eres? Con Kitayame. La red de información de la Alianza Corporativa no pudo ni siquiera encontrar tus datos personales. Eso debe haber sido un error. Después de todo, no podría asistir a la preparatoria sin los datos personales. La respuesta de Tatsuya tenía sentido. Sin embargo, Benio sentía que ese era el problema. Por favor, no subestimes los adultos. Es cierto que el PD, datos personales, tiene el nivel más bajo de la información, entrelazado con la información adicional que complica el cuadro y unas cuantas críticas negativas, por lo que no era demasiado perfecto. Si yo no hubiera oído las cosas que el chico ha dicho sobre ti, no habría encontrado nada sospechoso. ¿Hay algo sospechoso? El tono que Tatsuya utilizó en su réplica era tan inerte como una máquina.
Toda su actitud prácticamente gritó que ya había visto a través del hecho de que Benio no tenía información concreta sobre sus manos. No, no hay nada. Y es por eso que es tan extraño. Tatsuya observaba en silencio a la madre de Shizuku como ella lo seguía mirándolo mientras persigue su propia cola alrededor. No había nada que decir. Estos eran los sentimientos honestos de Tatsuya en la materia. Lo único que se le ocurrió mientras escapaba de la realidad era que, ella es a diferencia de su hija, es apasionada. Escuchar hablar a ese chico, tú eres alguien con una increíble proeza, no, prácticamente divinas habilidades y talento. Después de esta conversación cara a cara, tengo la impresión de que solo ha crecido aún más lejos a lo largo de la dirección atípica. Sin embargo, ¿cómo tus datos personales pueden ser triviales? Las palabras de Benio eran tanto la verdad como una mera especulación. Desde que era una mera especulación, no había ninguna razón para admitir algo. Los datos personales son simplemente información. La persona real no puede ser tan simple como eso. Datos de carácter personal era la máscara creada para permitir que otras personas lo identifiquen. Ya sea que esta máscara estaba cerca de la verdad o no, siempre y cuando el hecho de que estaba cerca de la verdad, pero no, se mantuvo oculto, la máscara continuaría sirviendo como su existencia al mundo exterior. Así que estás diciendo que es natural que las impresiones difieran, ¿verdad? Eso es lo que soy. Si me pregunta por mi nombre y experiencias, entonces es solo como se registra en mi datos de carácter personal. En cuanto a las impresiones, es así como cada uno lo ve. Más allá de eso, no hay nada más que tenga que decir sobre el asunto. En algún nivel, esos eran pensamientos honestos de Tatsuya en la materia. Eso es lo que soy. Era alguien que ha ejercido el poder destructivo en la escala de las armas nucleares y puede muy bien un día romper el mundo. ¿Qué era él? Esta fue la pregunta que se planteó a menudo a sí mismo sin ninguna respuesta adecuada. Sin embargo, Benio no podía aceptar esa respuesta. ¿Estás tratando de hacerte el tonto? A pesar de que trató de contener su volumen, el tono de ella ya era lo suficientemente duro. Con pocas excepciones, las personas que pisan a través de los estratos superiores de la sociedad eran capaces de capturar hábilmente cuando alguien de una posición social igual o superior reveló fluctuaciones emocionales. La visión de la mujer del anfitrión luchando con uno de los invitados estaba empezando a atraer la atención de los demás participantes. Benio. Cálmate un poco. Aunque esto se llama una reunión familiar, no había manera de que solo los miembros de la familia estuvieran presentes. Ella definitivamente no querría que alguien fuera testigo de la escena de ella, y por eso era natural para que Tiyame Ushio viniera rápidamente y arbitrara. Shiba-kun, me disculpo por la actuación de mi esposa. No, creo que soy yo quien debe disculparse por mis palabras insolentes. Después de todo, soy inmaduro y un miembro de la generación más joven. Estaría inmensamente agradecido si usted pudiera perdonarme por mi comportamiento. Ushio inclinando la cabeza y pidiendo disculpas, Tatsuya también devolvió el saludo y ofreció sus disculpas. Sin embargo, sus palabras eran todavía bastante arrogantes. Afortunadamente, Ushio no le importaba las palabras de más de Tatsuya. No había ningún sentido renovado de ansiedad y, al igual que la marea retrocedió, sus ojos se alejaron de Benio y Tatsuya. Si es apropiado, permítame excusarme. Tatsuya probablemente creyó que esta era una buena oportunidad, por lo que sus palabras iban dirigidas a Ushio en lugar de Benio. Ah, eso es cierto. Creo que a mi hija le gustaría hablar contigo. Ushio sintió que Benio también necesitaba tiempo para enfriarse. Tatsuya se inclinó antes de ir caminando en la dirección del grupo de Shizuku mientras Ushio presionaba a Benio, cuando se iban hacia las sillas junto a la pared. Tatsuya-kun, lo siento. Al acercarse a una distancia en que ya no tenían que gritar para escucharse entre sí, Shizuku paró a Tatsuya con la mano y se disculpó primero mientras inclinaba la cabeza. Después de que Shizuku levantó la cabeza, con un toque casi imperceptible de absoluta vergüenza que estaba escondida dentro de su expresión estoica habitual. Después de todo, ella había invitado a uno de sus compañeros de clase a su fiesta solo para que su propia madre le diera problemas. A los ojos de Shizuku. Incluso alguien que no fuera Shizuku estaría francamente avergonzada. Nada de eso, entiendo a lo que va tu madre.
Si un hombre apareció de la nada y se acercó a su propia hija, algo de preocupación es de esperar. No pensé nada sobre eso, por lo que Shizuku, por favor no te preocupes. Lo siento de nuevo. La falta de una refutación más no era porque ella quería cambiar su estado de ánimo, aunque había algunos elementos de eso también, sino porque caer en silencio era su naturaleza. A pesar de que claramente quería disculparse aún más, esa fue la única frase que pudo reunir. Esa sensación se multiplicó en contra de su sentido de la vergüenza, lo que la dejó al corriente de su expresión incómoda. En el último momento, Tatsuya se dio cuenta de que estaba a punto de frotar la cabeza de Shizuku. Esto evidentemente no era su responsabilidad, sino porque esa expresión excesivamente deprimida se superpuso con una mirada que de vez en cuando llevaba Miyuki. Tatsuya estaba a punto de caer de nuevo en frotarle la cabeza, como un reflejo. Estaba demasiado relajado. Tatsuya rió irónicamente para sí mismo mientras que el pensamiento fue profundamente escondido lejos antes de sacudir la cabeza y riendo ligeramente, como para decir, vamos a terminar esto aquí. Shizuku, Inoue, Minami, y Miyuki. En el círculo de estas chicas con sus vestidos glamorosos, allí estaba un joven con traje en el medio. Normalmente, un chico en su posición estaría sumamente nervioso, pero Tatsuya no detectó esa sensación del muchacho. Inoue fervientemente trataba de entablar conversación con Minami mientras Shizuku se fue intercalando de vez en cuando para evitar que se emocione demasiado. Con la ayuda de Miyuki a su lado, Minami estaba respondiendo tentativamente atrás. Al verlos a todos, Tatsuya solo mantenía un oído abierto a este arreglo de conversación en particular. En ese momento, de repente se escuchó una llamada de voz a él por detrás y se dio la vuelta. Perdone, usted es Chibe Tatsuya Oni-san, ¿cierto? Este joven parecía estar bajo la impresión de que Tatsuya no lo oyó claramente. Tatsuya respondió afirmativamente después que el muchacho repitiera su pregunta. El niño probablemente no había comenzado la escuela secundaria todavía. Frente a un niño pequeño, con un aire adolescente, Tatsuya no tuvo necesidad de preguntar su nombre. Wataru. El nombre del niño salió de la boca de Shizuku. One-chan. Lo siento, los interrumpí a todos. Sin embargo, la identidad del chico tuvo que ser confirmada por sus propios labios. No. Aún así, asegúrate de darles la bienvenida. Parte 2. Reservadas como ella, las palabras de Shizuku pueden sonar frías en la superficie, pero la mirada que ella envió a su hermano menor era bastante suave. Al comprender plenamente sus palabras, el joven llamado Wataru hizo todo lo posible para presentar una expresión diligente, una expresión como si estuviera poniendo en un frente fuerte, que era simplemente adorable, y amablemente cedió siguiendo las instrucciones de su hermana. Encantado de conocerte. Mi nombre es Kitayame Wataru. Voy a ser un alumno de 6º grado este año. Wataru había girado su cuerpo y la cara hacia Tatsuya con el fin de presentarse a sí mismo. Puesto que ya estaba familiarizado con Inoue, no hubo necesidad de realizar ninguna introducción. Sin embargo, él no le dio a Miyuki una sola mirada, parecía estar evitándola, para no ser abrumado. Después de que Tatsuya intercambió saludos, desvió levemente sus ojos cuando Miyuki respondió, apretó los dientes y apretó todo su cuerpo, que solo solidificó esa impresión. Dado que esto claramente no era porque no le gustaba o la ignoraba, Miyuki solo consideró que la actitud de Wataru era muy linda. Sin embargo, su comportamiento indecoroso hacia su señora pareció despertar alguna mala voluntad por parte de Minami. Estoy muy contenta de conocerte, Wataru-san. Mi nombre es Sakurai Minami. Soy la prima de Tatsuya Nii-sama y Miyuki Nee-sama. Por favor, cuide de mí en el futuro. El saludo de Minami fue impecable, pero esa sonrisa sumisa en su rostro parecía carecer de sinceridad. Aunque esto no constituía adulación artificial, era difícil de ocultar que ella estaba observando el decoro. Inoue fue quien se acercó a disipar la atmósfera incómoda. Wataru-kun, ¿no querías preguntarle a Tatsuya Oni-san algo? Sin embargo, ella no estaba cambiando la fuerza del tema aquí. Con base en el comportamiento anterior de Wataru hacia Tatsuya, lo hizo parecer como que tenía una pregunta que hacer. Ah, tienes razón. La atención de Wataru se volvió inmediatamente hacia Inoue. Esto no era porque él era perspicaz, sino simplemente porque así es como los niños son.
Shiba-san. Había 2 personas con el nombre de Shibe aquí, pero todos los presentes sabían con quién Wataru quería hablar, así que nadie lo interrumpió intencionadamente, incluyendo Minami. Hay algo que quiero preguntarle. Frente a un Wataru ansioso que finalmente se armó de valor para hablar, claro. Si puedo responderla, por supuesto. Tatsuya utilizó un tono fácilmente accesible para responder. Yo quería saber, ¿puede alguien que no puede usar la magia convertirse en un ingeniero? La pregunta en sí no era nada sorprendente, pero de boca del hijo de la familia Kitayama, esto se convirtió en extraño. Actualmente, tanto Shizuku y Inoue tenían una expresión de asombro. No. Los ingenieros mágicos son los técnicos que utilizan técnicas mágicas para la ingeniería. Los técnicos que no son capaces de usar la magia no se pueden llamar ingenieros mágicos. Sin embargo, Tatsuya nunca vaciló y entregó una respuesta franca. ¿Es eso así? Al oír la clara respuesta de Tatsuya, los hombros de Wataru caían tristemente. Sin embargo, era demasiado pronto para tirar la toalla. Sin embargo, los ingenieros de magia no son los únicos técnicos que trabajan en la ingeniería mágica. Al ver que Wataru levantó la cabeza para mirarlo, Tatsuya reveló una sonrisa constante. Sus ojos llenos de esperanza, Wataru colgaba de sus palabras. Incluso sin la magia, todavía puedes aprender ingeniería mágica. Tatsuya no se estaba poniendo deliberadamente en un programa de la mezquindad. Aunque él era un villano, no quería que su personalidad fuera la del malo. Al menos, así es como él lo vio. Si bien es muy difícil de hacer mantenimiento CAD sin tener una idea de la magia, todavía puede hacer CAD sin ser capaz de usar la magia. Esto es lo mismo para otros productos utilizados para las técnicas de magia. Mientras estudies duro, serás capaz de obtener el conocimiento y las técnicas necesarias para ayudar a tu hermana mayor. No, yo no. No importa la forma en que trató de negarlo, sus pensamientos estaban ya en plena demostración gracias a la vergüenza absoluta en su rostro. Después de eso, la mirada que envió hacia Tatsuya pasó de ser una usada contra los extraños, para alumnos de primaria, los estudiantes de preparatoria eran adultos, a una de adoración con un aire respetado. Desafortunadamente, los adultos eran incapaces de adoptar la misma actitud pura como los niños. Viendo a los hermanos que habían sido completamente seducidos por Tatsuya desde lejos, Benio de repente quería suspirar. ¿Qué te pasa, Benio? Aunque Ushio habló de la preocupación, Benio solo podía hacer un rostro mientras resistía el impulso de suspirar, pero no respondió. Su mirada solo se reclinó sobre su marido después de que habló durante un instante antes de una vez más ir a la deriva a donde los niños estaban hablando y riendo. Benio, ¿exactamente qué parte de Shibe Tatsuya-kun te disgusta? Kitayama Ushio amaba a su esposa, pero eso no quería decir que era un calzonazos. Más bien, una parte de él tenía miedo de su esposa, pero su relación no era una en la que él no podía expresar sus pensamientos. Calzonazos, hombre que es dominado por la mujer. Hubiese preferido usar macabeo, pero no todos conocen ese término. Ushio-kun, suenas como si lo aprobaras. Benio finalmente volvió sus ojos hacia su marido. Creo que él es un hombre joven consumado. Más importante aún, él es muy talentoso. La respuesta de Ushio fue muy franca, otra interpretación sería que no había pensado muy profundamente sobre el asunto. Benio sintió una oleada de descontento por reflejo, pero no cualquier réplica histérica. Tal vez incluso un poco demasiado talento. Sin embargo, al escuchar su voz con esas emociones reprimidas por la fuerza, él sabía que su estado mental estaba lejos de ser pacífico. Además, él sabe demasiado y entiende demasiado. Incluso entre los miembros de los 10 clanes maestro, que estoy afiliado, ninguno de ellos mira mi paso tan cuidadosamente como él lo hace. Un suspiro, finalmente escapó de los labios de Benio. Sin suspirar, no había manera de transmitir las inquietudes que sentía. Para los magos, al ser superlativamente talentoso no es un signo de la felicidad. En cambio, la felicidad se aleja de ellos. Afortunadamente, Shizuku se detuvo en el borde del talento, pero si ella se acerca demasiado a un mago muy talentoso, entonces ella puede ser arrastrado a la desgracia que rodea a los de un poder abrumador. Ushio fue incapaz de decirle a su esposa que, estás pensando demasiado esto. Más bien,
Usio puso una mano en el hombro de su esposa. Incluso si es como dices Benio Ishibe Tatsuye trae mala suerte, ¿es culpa suya? Evitándolo debido a un futuro incierto que no es culpa de los suyos es algo que no estoy de acuerdo. Si su fuerza verdaderamente trae mala suerte y Shizuku cae a la mezcla, entonces todo estará bien si quitamos esa desgracia de sus vidas. Después de todo, no soy conocido como el gigante financiero, por ninguna razón. Somos familia, y les protegeré. Ya verás. Al escuchar las palabras fuertes de Usio, Benio solo asintió con la cabeza y no respondió. Sin embargo, ella parecía lejos de aceptar sus palabras. Ahora era difícil saber si su fuerza era demasiado grande, pero era cierto que Tatsuye tenía la tendencia a traer problemas, o al menos era de ese tipo. Así como Tatsuye estaba conversando con el hermano de Shizuku, las semillas de problemas venían arrastrándose sobre él. Shizuku-chan, mucho tiempo que no nos vemos. La persona que se puso a conversar con un tono íntimo era un hombre joven que parecía tener unos 25 años de edad. A pesar de que desprendía una impresión frívola, su atuendo no era malo o mundano como mínimo. Shizuku solo asintió con la cabeza ligeramente en señal de saludo. Aunque su nombre era desconocido en la actualidad, dado el aire familiar de ellos, tiene que ser un primo mayor de la familia de Shizuku. Sin embargo, cuando Shizuku y Wataru vieron a la mujer joven al lado del hombre, ellos tornaron en expresiones de asombrados. A primera vista, era de la misma edad que el joven. Sin embargo, independientemente de su rostro o figura, ambos eran mucho más allá de la norma. Su elección del vestido y las joyas era impecable, dando una impresión casi desconcertante. Sobre la base de Shizuku y conmocionadas expresiones de Wataru, esta hermosa mujer no era claramente uno de sus parientes. Me voy a casar a finales de año. Con ella. El joven sintió los ojos de Shizuku y Wataru, él frenéticamente explicó. ¿Estás comprometido? Felicitaciones. No, ella no ha recibido el anillo de compromiso de mi parte todavía. Shizuku ofreció cortésmente palabras de felicitación, a los que el joven un tanto torpemente negó con la cabeza. Al verlo así, Tatsuye pensó, para un miembro de la familia Kitayama, este seguro que es un joven normal. La mujer hermosa al lado del joven que parecía emitir su existencia sonrió a Tatsuye después de notar su mirada. Esta vez fue el turno de Tatsuye para convertirse en asombrado. Inmediatamente detectando el cambio en Tatsuye, Miyuki lanzó una mirada inquisitiva a su hermano que parecía preguntar, ¿qué pasa? Si esto progresaba más lejos, Miyuki, sin duda seguiría la línea de visión de Tatsuye y estrechar las cejas al ver lo que su hermano estaba mirando. Sin embargo, antes de que las cosas avanzaran a esa etapa, la belleza no se concentró en Tatsuye, sino en la estrella de esta noche, Shizuku, y abrió la boca. Bueno, Shizuku-san. Mi nombre es Sabamura Maki. Un placer conocerte. En la mente de Tatsuye, esta autopresentación excesivamente simplificada no fue producto de una personalidad introvertida y aversión hacia expresarse, sino porque los demás, naturalmente, debe saber que ella estaba sin su entrada. Como para probar su hipótesis, Inosuke preguntó a Maki con voz incrédula después de haberse presentada detrás de Shizuku y Wataru. Disculpe, Sabamura-san, ¿no es usted la actriz, Sabamura Maki? ¿Quién fue nominada a Mejor Actriz en el Pacific Movie Awards por su papel en Corrientes de Verano? Así que viste esa película. Sabamura Maki adoptó una sonrisa grácil y respondió la consulta de Inosuke. Aunque se veían rastros de alegría dentro. Así que es usted. He visto esa pieza en el cine antes. Fue increíble. Muchas gracias. Tatsuye no veía películas, pero había oído hablar de la fama que rodea a la película, Corrientes de Verano. Recordó que esta película ha sido objeto de mucho debate en el verano anterior. Sobre la base de la actitud de Inosuke, que parecía ser una pieza de gran interés. Por lo menos, esta era una película que llevó a la gente a ir a verla en las salas de cine en vez de verla en uno de los canales principales de la televisión. Con una nominación a un festival de cine internacional, esta mujer debe ser una famosa actriz, pensó Tatsuye. En este momento, Tatsuye perdió todo interés en ella. Originalmente fue desinteresado en el negocio del entretenimiento y, desde su perspectiva,
Había demasiadas desventajas para ser un artista famoso que fue el punto focal de los medios de comunicación. Con disculpas a la Inoue altamente interesada, Tatsuya deseaba personalmente que se fueran y busquen otros huéspedes rápidamente. Por desgracia, la realidad tenía otras ideas. Perdóname si tengo a la persona equivocada. Había un tono ascendente al final de esa frase, que implicaba una pregunta. Maki se dirigió a Tatsuya y Miyuki de pie atrás de ellos. Ustedes dos no serán por casualidad Shibe Miyuki-san y Shibe Tatsuya-kun, ¿verdad? Tatsuya y Miyuki no eran lo suficientemente ingenuos para mostrarse alterados. Sin embargo, aunque el grado era diferente, el shock aún había sido impregnado en sus mentes. En realidad lo somos. Perdóneme, pero nos hemos visto. Tatsuya se puso delante de Miyuki, impidiendo a su hermana de nuevo presentándose. Situándose frente a Maki, hizo su propia pregunta. La respuesta de Maki confirmó que la memoria de Tatsuya estaba en lo correcto. No, esta es la primera que hemos conocido. Entonces, ¿cómo lo sabes? Frente a la investigación sin palabras de Tatsuya, Maki dio a conocer fácilmente el misterio. Él me dejó ver la transmisión del torneo de las 9 preparatorias. Dijo que Shizuku-san estaría compitiendo. Al decir, él, se refirió al novio a su lado. Pensé que los dos salieron directamente de una pintura. Shizuku estaba hablando en ese momento con la pareja de Maki. La razón por la que bajó la voz para evitar que Shizuku oyera era probablemente porque la gente malinterpretaría su alabanza a Miyuki como insulto a Shizuku. Tatsuya razonó. Con la caída en el volumen, la brecha entre sus caras también disminuyó. Puede que haya habido otro intento involucrado, pero Tatsuya no estaba bajo ninguna obligación de satisfacerla. ¿En serio? Mi hermana es otra historia, pero yo estoy apenas de merecer tantos elogios. Teniendo en cuenta la ubicación y la persona con la que estaba hablando, Tatsuya utilizó el yo intencionalmente en la primera persona. En comparación con la reunión con los padres de Shizuku, Tatsuya le mostró a Maki una lejanía aún mayor. Bajo la apariencia de decoro, Miyuki se mantuvo en silencio por la misma razón que su hermano. Ambos instintos de los hermanos les dijeron en desconfiar de Maki. ¡Qué humildes! Yo no era la única que tenía en alta estima a los dos. Todos mis amigos están de acuerdo también. Hablando de eso, Maki también enumeró los nombres de varios actores y directores, pero por desgracia para ella, Tatsuya no había oído hablar de ni uno solo. Oh, sí. ¿Tienes tiempo el próximo fin de semana? Si no te importa, me gustaría presentarlos a los dos a nuestro salón. Maki invitó a Tatsuya con una sonrisa deslumbrante. Por un lado, utilizó una expresión inocente de expresar la pureza y la otra mitad era encantadora y tentadora. ¿Cómo era de esperar de la proeza de actuación de una famosa actriz joven? Para ser honesto, el interés de Tatsuya se animó un poco. Lo que llamó su atención fue encontrar exactamente lo que este artista que no tenía nada que ver con la magia quería de él. Tatsuya nunca creyó que eso sean tonterías acerca de ser arrastrados a las miradas de alguien. El brillo en los ojos de Sawamura Maki no era algo tan superficial. Aunque la oportunidad sea difícil de adquirir, tendré que declinar. Sin embargo, la respuesta de Tatsuya fue una negativa. Aunque su tono era conciliador, no había lugar para malinterpretar el significado de sus palabras o alguna posibilidad de cambiar de opinión. Ya veo. En ese instante, la furia ardió a través de las pupilas de Maki, pero se apagó de inmediato. Una vez más, ¿cómo se esperaba de la proeza de actuación de una actriz famosa? Entonces, ¿tu hermana? Quizás Miyuki-san nos honraría con su presencia. Esta vez, ella envió una sonrisa generosa hacia Miyuki. Ella era capaz de ejercer libremente una sonrisa llena de encantos femeninos que estaba completamente libre de aires coquetos. Habilidades actorales de Maki eran realmente legítima. Ya que mi hermano mayor ya ha declinado, yo probablemente no pueda aceptar por mí misma. En respuesta, Miyuki inmediatamente respondió de nuevo en negativo. Ante estas respuestas que no dejaban espacio para maniobrar, el asombro inundó el rostro de Maki. Durante el tiempo que estuvo desequilibrada, Tatsuya inclinó ligeramente la cabeza y Miyuki desinteresadamente se inclinó ante los dos que partieron a las mesas del comedor. En secreto,
Observando sus movimientos, Minami siguió rápidamente sobre sus talones. De repente, girando su cabeza, Minami había atrapado a Maki enviando una mirada fea a Tatsuya antes de alejarse apresuradamente. Posiblemente malinterpretando la mirada que envió por casualidad, su prometido, autoproclamado, regresó a su lado de la conversación con Shizuku. Maki le dio la bienvenida con una amplia sonrisa, una sonrisa que no contenía la furia mostrada antes o vacilante.